continuando con nuestro programa, tenemos ahora la primera de las 3 conferencias magistrales que vamos a tener en este evento, y dicha conferencia pues está a cargo del ingeniero Rafael Garza Treviño, que ya está aquí con nosotros. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, listo para... ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí. Ok. Sí, yo sí lo escucho bien. ¿Usted nos escucha bien? Sí, sí, pues ya estamos listos. Perfectamente. Qué bueno. Yo primero que nada le quiero hacer en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural que haya aceptado participar con nosotros en este evento y para regalarnos esta conferencia. Agradezco también, como dije en la mañana, al doctor Ernesto Treviño, que fue quien nos puso en contacto con usted y conoce de su trayectoria y bueno, nos hizo favor de compartir sus datos, su trabajo, y entonces pues nos viene muy bien porque también queremos nosotros en este evento mostrar cosas que se hacen pues más allá del centro del país. Claro. Usted es una persona de mucho prestigio, con mucha experiencia y muchas obras. Ya verán ahorita nuestros colegas el alcance. Y para no extenderme mucho, ingeniero, déjeme nada más compartir quizá pues algunos aspectos de su trayectoria, algunos aspectos relevantes en cuanto aunque, bueno, tuvieron ocasión ya aquí nuestros colegas o asistentes al evento de ver su semblanza, entonces lo presento. De todos ustedes es el ingeniero Rafael Garza Treviño, ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la generación de 1959, o egresó más bien en 1959. No, Tiene títulos de posgrado en matemáticas. Salí en 1959. ¿Mandé? Salí en el 59. Exacto, sí, es egresado del 59. Egresado en 1959. Posgrado en matemáticas aplicadas a la ingeniería civil, diseño de cascarones, seguramente al final yo le voy a preguntar un poco sobre eso. Programación de computadoras, diseño de naves industriales y de estructuras altas. Y desde 1957 hasta la fecha, pues se desempeña como diseñador de estructuras y constructor independiente, así como a través de diversas compañías especializadas en el ramo de estructuras y edificaciones. Entonces, muchas gracias, ingeniero. Yo me detengo aquí, le dejo, por favor, que nos comparta la pantalla y pues está usted en su casa. Bienvenido. Gracias, con todo gusto. Déjame compartir la pantalla. ¿Así está bien? Ahí viene ya, sí. Ahí está. Muy bien, bueno, pues esta es una panorámica aquí de la zona cuando tenemos cielos limpios. No es muy común. Primero que nada, quiero agradecerles a todos su presencia, su atención a esta presentación, y me siento muy honrado con esa invitación que ustedes me hicieron. Vamos a tratar en esta conferencia, vamos a tratar principalmente, o una buena parte de la conferencia va a tratar de esta edificación que se llama Pabellón M. Está en el centro de la ciudad. Si les digo, aquí están los nombres de las calles, que para los que no son de aquí no significa nada, pero es el centro de la ciudad. Tiene más de 20,000 metros cuadrados en cada planta, de estas plantas grandes. Estas plantas de la torre son de 30 por 30. La torre en sus dimensiones externas son 35 por 35, con 200 metros de altura. Y aquí los sótanos bajan 9 metros abajo del nivel freático, lo cual significa una subpresión bastante importante, sobre todo cuando se multiplica por 20,000 metros cuadrados. 9 toneladas por 20,000, estamos hablando casi de 200,000 toneladas. Aquí, junto a esta calle es Constitución, está el río Santa Catarina, que cuando hay huracanes se inunda y levanta el nivel freático prácticamente
hasta su nivel de superficie. Esto es el domo ovoide que caracteriza toda esta construcción y es un auditorio para 4,000 personas. Tiene unas dimensiones bastante considerables, 84 metros, 58, como dice aquí, 50 metros de altura. También vamos a hablar de una cruz monumental que se va a hacer aquí encima de la Loma Larga. Esta es una vista de la cruz de la Loma Larga hacia la montaña. Monterrey está atrás de nosotros. Se llama Memorial de la Misericordia y va a tener 170 metros de altura. Es algo considerable. Permítanme tantito. Volviendo al domo ovoide, esta es una sección transversal en donde se pueden apreciar las graderías, el escenario y una plataforma que sube y baja para poner orquesta o algunos asistentes adicionales, etcétera, y los 6 niveles de estacionamiento. Es una construcción bastante voluminosa. Como vamos a hablar de los métodos de cálculo, tengo que empezar por hablar de la regla de cálculo. Vamos a hablar de los métodos de cálculo, del proceso que ha seguido la ingeniería estructural desde cuando comenzó hasta nuestros días y a tratar de imaginarnos lo que va a suceder después. Este perfil de Monterrey, prácticamente todos los edificios que ven y todos los que no ven, excepto 2 o 3, se hicieron con regla de cálculo. En aquel tiempo nosotros vivíamos con la regla de cálculo en la mano, en la bolsa, siempre dormíamos con ella y vivíamos de ella. Ella nos mantenía. La regla de cálculo nos ayudaba a hacer todas nuestras memorias de cálculo para ganarnos el sustento. Diseñábamos con métodos que ahora les dicen algoritmos, le dicen modelos matemáticos. No eran más que una serie de ecuaciones que íbamos resolviendo para cada una de estas uniones y de estos elementos. Los apoyos de las traves de las grúas era una cosa muy importante aquí en las columnas, los momentos y flexiones que daba, todo eso era base de regla de cálculo, básicamente hasta el 71, algunos hasta el 75, la vinimos cambiando por la computadora. Entre el 71 y el 75 fuimos cambiando. Todo se hacía con regla de cálculo. Desde construcciones muy pesadas para grúas de 50 y 100 toneladas, hasta construcciones muy ligeras que apenas aguantaban su propio peso. Usábamos cremones para esto y acá usábamos modelos un poquito más complicados, pero aquí pueden verse la diferencia, el rango de lo que tiene que abarcar un ingeniero estructural. Como vamos a hablar de cascarones, porque el domo ovoide es un cascarón, está inspirado en el huevo de una gallina que se le llama cascarón. Básicamente, esta nave industrial que me tocó construir, diseñar y construir en 1960, tiene 25 metros de claro por 40. Ustedes, los que tienen alguna edad, quizá la mayoría no, deben de recordar la influencia que tuvo Félix Candela en el diseño de cascarones. De hecho, llenó la Ciudad de México y parte de la Ciudad de Monterrey con cascarones. Y siendo yo un estudiante, admirador de él y de sus productos matemáticos, pues me puse a estudiar y me puse a hacer cascarones. Esta nave de 25 por 40 no tiene ninguna columna interior. Toda la membrana es de 4 centímetros de espesor controlados. Las vigas de borde son mínimas, que se le llaman vigas de borde, pero en realidad no son vigas, son columnas. Trabajan a la compresión. Pero bueno, eso ya es un tema adentrándose en los cascarones. Aquí se ve una vista interna de esa misma nave. Se ven los tensores. Los tensores
En aquel tiempo no teníamos aquí en Monterrey tensores como los que hay ahorita que se tensan con gatos, son de acero de alta resistencia. Estos tensores están hechos con varilla corrugada. Para dar los 25 metros había que hacer traslapes y la tensábamos abriendo y cerrando el manojo para tensarlo después de haber sido colado el cascarón. Lo tensábamos hasta que el cascarón se levantaba con todo y cimbra. Ya cuando veíamos que los postes estaban jugando sobre los arrastres, ya podíamos quitar la cimbra. Esta es una vista actual de esa misma nave, después de más de 50 años. Prácticamente está igual que la foto que vieron antes, nada más que ahora con calle, carros, civilización, etc. Esta vista es una vista de Google. Y también esta planta de esa misma nave es de Google. Como nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 25 metros, lo checamos en Google y aquí se puede ver que son 25.1 metros. En el otro sentido, volvimos a medir igual y lo mismo nos da 40 metros exactos, 40.0608, que es lo que sabemos que mide. De tal manera que ustedes pueden hacer un levantamiento con Google. De hecho, lo están haciendo ya. Si me permiten. Siguiendo un poquito más atrás, vamos hacia atrás. Está aquí la Torre Latino, perdón. La Torre Latino, que pues todos conocemos, fue el primer edificio, el edificio más alto con fachada de cristal, toda de cristal, primer edificio alto. Esta torre tiene méritos propios desde el punto de vista estructural, porque se iba a diseñar, se iba a construir con la mitad o menos de la mitad de la altura, y gracias a un método que en aquel momento era nuevo, estaba abriendo camino, el análisis sísmico modal, en donde se analizan los modos de resonancia que tiene, los modos de vibración que puede tener un edificio, y se detectaron que el modo de vibración principal del edificio que estaban proyectando coincidía con el modo, con la frecuencia más común de los sismos que ocurren en la Ciudad de México. Entonces se decidió cambiarle el periodo de resonancia para que no coincidiera mediante la altura. Esto fue una solución sumamente innovadora en el mundo, ni hablar de la cimentación, que en sí es un portento de diseño, de idea, la idea de flotar el edificio con la supresión, más los pilotes de control, etc. Este edificio en sí le dio a México, a los ingenieros mexicanos, los ingenieros estructuristas, especialistas en sismo prácticamente de la Ciudad de México, porque acá en el norte no tenemos sismos y para nosotros es muy remoto eso, pero esto es muy importante en cuanto a lo que México destacó en el momento que hizo la Torre Latino y en el momento que resistió el primer sismo y todos los demás. De hecho, se basaron en esos estudios todos los demás países para hacer todos sus análisis de edificios, que todos están muy avanzados ya, pero en aquel tiempo éramos los primeros. Tenemos más antes el Empire State, 381 metros de altura. Esto es mucho más antes, 1931, 20 y tantos años antes. Con una altura portentosa, fue el rascacielos más alto del mundo durante decenios. Mucho tiempo estuvo y se hizo en un tiempo récord también en este edificio. No son muy comunes los sismos en Nueva York y no son de magnitud amplia, pero el método de cálculo que se usó, ni siquiera se había inventado el método de Cross, de tal forma que se diseñó pues con el método de Portal, o como Dios les dio a entender,
definitivamente deben haberlo diseñado piso por piso, tipo portal. En fin, el método que usaron lo desconozco, pero definitivamente ahí está y es un portento. Más atrás, qué decir de otro edificio también de 300 metros de altura, bastantes años antes, diseñado para ser construido y desmontado en el periodo de un año, porque ese fue el tiempo que le dieron a Gustavo Eiffel para construir su idea de la torre, que iba a ser básicamente, perdón, ok. Esta torre se dibujó a mano, cada uno de los elementos al milímetro, con remachado. Todos los agujeros de los remaches tienen que detallarse al milímetro. No sé si los muchachos nuevos, o no los muchachos, los señores nuevos, yo soy de otra generación muy atrás, dibujábamos, nos tocó hacer detalle de estas estructuras cuando éramos estudiantes. Trabajábamos para buffets que se dedicaban a detallar este tipo de estructuras. Había que hacer trigonometría, pero a mares con la regla de cálculo para sacar la posición de cada remache. Todos los elementos aquí, pues la mayoría son diferentes. Si acaso tendrán su simetría, 8 veces se repite cada elemento, pero por lo demás todos son diferentes. Hay que dibujarlos a mano. No había AutoCAD, no había nada. Era a lápiz. De hecho, estos dibujos están hechos a tinta, los dibujos finales. Vámonos más atrás. Esto sí es completamente fuera de nuestro alcance. Para 1626 no había ninguna especificación de materiales, de resistencias de materiales. Cada ingeniero, y en este caso era un artista, Miguel Ángel. Miguel Ángel hacía esculturas, hacía edificios. Apágate. ¿Voy bien? ¿Me están escuchando? Ingeniero, sí, todo bien. Gracias. Por ahí alguien prendió su micrófono, no sé. Ok, muy bien. Gracias. En este caso, el señor era multitasking completamente. Claro, se tardó bastante tiempo en hacer la cúpula, pero 130 metros de altura y 40 y tantos, 42 metros de diámetro, en una cúpula doble, tiene escaleras interiores entre las dos cáscaras de la cúpula para subir a esta linternilla. Es un portento lo que hizo Miguel Ángel. ¿De dónde sacó? ¿Qué materiales usar? ¿Cómo acomodarlos y cómo construirlos? No tenemos la más remota idea. Sí sabemos que se tardó 20 años en hacerlo. Simplemente para hacer la cimbra de 120 metros de altura debe haber sido una selva completa que no haber talado. En fin. Hay un detalle en esta iglesia en donde se utilizaron ornamentos de bronce, de los cuales les voy a platicar más al rato. Nos vamos más atrás, en el año 120. Este claro es inclusive unos centímetros o casi 1 metro más grande que el de la cúpula de Miguel Ángel y muy parecido al del Domo de Florencia. El Domo de Florencia, que no lo he mostrado ni lo voy a mostrar por el momento, tiene 50 centímetros más que este diámetro, nada más para ganarle. Nada más que le ganó 1700 años después de que se construyó. En este tiempo no había varilla de refuerzo, de tal manera que no había forma de la estabilidad del coseo de este arco, la toma el peso de estos muros masivos. Aquí no se ve la masa del muro completo. El muro termina 4 o 5 metros de base a nivel de suelo.
Ya se estaba inventando el reticular. Si ustedes pueden ver aquí, estos huecos son para aligerarlo y se quedan las nervaduras. No estamos haciendo nada nuevo cuando hacemos casetones y losas nervadas. Y a propósito, estos casetones eran originalmente de bronce. Ese bronce se lo quitaron a esta cúpula para pasarlo a la cúpula de San Pedro. No a la cúpula, sino a la iglesia de San Pedro. Era usual en aquel tiempo, pues es reciclaje de materiales. Aparte, el diseñador también era un poco artista, de tal manera que la cúpula es exactamente medio casquete esférico y la altura de los muros da una tal que el suelo, el piso interior es tangente con ese círculo. Es un detalle, no sé qué significaba para el que lo diseñó esto, podría haberle dado 1 metro más, 1 metro menos de altura, pero de alguna manera él lo hizo así y definitivamente es una curiosidad muy interesante. Esta es la vista exterior de esa estructura que se llama Panteón. Pueden ir a visitarla cuando estén en Roma, está en el centro de Roma. Traten de entrar y no quedarse adentro, por supuesto. Estas dimensiones de ancho y de alto y de largo se parecen mucho a las del domo ovoide del que vamos a detallar un poco más adelante. El domo ovoide es un poco más largo que esto. Casi 1900 años, ha sufrido saqueos, cambios, mejoras. Hace poco se le corrigieron algunos agrietamientos que se le estaban haciendo. Ya tiene 2000 años casi. Es un récord y ojalá y pudiéramos algunos de estas generaciones poder hacer alguna edificación que cuando menos no la tumben en 1900 años. Ya no digo que no sea un récord. Ahora como hacemos las cosas, las hacemos para tirarlas antes de los 100 años. En fin. Aquí lo importante es que no es la regla de cálculo ni va a ser la computadora. Es el ingenio de cada persona. Es el cerebro, la visión, la dedicación y el sueño al que se dedique cada quien. Tiene que ser alguien, claro, va a usar la regla de cálculo, va a usar la computadora, va a usar los mejores métodos de diseño, pero ese mejor método de diseño en las manos equivocadas no sirve de nada. Ahora vamos a empezar a diseñar a partir de nuestra vida técnica ya saliendo de la escuela. A partir del 72, del 75, como les decía hace rato, dejamos de usar la regla de cálculo y empezamos a usar la computadora para todos nuestros proyectos. Bueno, no para todos porque no había programas y aplicaciones para todos. Teníamos que hacer los programas. Tardamos en llegar a la computadora. Los que comenzamos, batallamos mucho. Ahora las computadoras, hay paquetes para todo. Simplemente una hoja de Excel. En aquel tiempo no había nada que se le pareciera. Había que alimentarla con tarjetas perforadas. Hacer un programa tardaba 1 o 2 años. Este programa lo hice yo para hacer optimizaciones matemáticas de estructuras con función objeto no lineal, con restricciones no lineales. Este programa, este es un ejemplo. Este programa se puede aplicar a múltiples ejemplos. Cualquier cosa que requiera que tenga múltiples variables y quiera optimizársele su precio, su función, su eficiencia, se hace la rutina y se aplica. En este caso, le aplicamos la chimenea. Teníamos un problema con gases al cambiar a combustóleo por obligación legal. Resultó que los gases llegaban al suelo en esta mancha por encima del límite que permitía la Agencia de Protección Ambiental Mexicana, que es 80 microgramos por metro cúbico de aire. Y toda esta zona
se pasaba y era una queja continua. La solución que había en ese tiempo, y la sigue habiendo ahorita, salvo que ahora se refina el combustible más, pero en aquel tiempo no había manera de hacerlo, la única solución era hacer una chimenea alta para que cuando los gases llegaran al suelo, llegaran con la concentración aceptable por salud, por la Agencia de Protección Ambiental Mexicana. Para hacer este programa, pues este programa se le dan todas estas constantes que definen prácticamente no la geometría de la chimenea, pero sí el problema, los costos del acero, los costos del refractario, los costos del aislante, etcétera, algunas dimensiones que son importantes no cambiarlas, y el programa juega con estas variables que son la altura y los diámetros del concreto, los diámetros del tubo de refractario, que se optimizan por separado. Aquí está dibujado el ducto de refractario muy cerca del concreto, pero terminó resultando mucho más angosto que el ducto de concreto. Aquí están los ductos de gases que penetran, las cuantías de acero circunferencial, las cuantías de acero vertical. Todo eso son variables con las que el programa juega para obtener un diseño óptimo. Claro que el diseño óptimo sería reducir todas las variables a cero y te ahorras todo el dinero. Sin embargo, no es posible porque hay restricciones. Restricciones, por lo pronto, pues la principal, que es la que decíamos originalmente, y para lo que se hizo la chimenea, que la concentración del dióxido de azufre cuando llega al suelo no podía pasar de 80 microgramos por metro cúbico. Y a partir de eso viene una serie de restricciones, de esfuerzos en el concreto, esfuerzos en el acero, ya sea por sismo, por viento, por temperatura, esfuerzos en el refractario, el tiro de la chimenea, la presión de los gases, la velocidad de los gases, todas esas variables o resultado de las variables terminan por definirnos un diseño óptimo. Se pueden hacer múltiples diseños, pero el óptimo es el más barato, que satisface todos los requisitos. Son 50 requisitos. Aquí puede verse el momento en la chimenea. Esta es la zona de compresión y esta zona que se ve es la zona agrietada cuando viene la carga máxima de viento. Para entonces ya teníamos desarrollado un programa para diseñar marcos en 3 dimensiones y tuvimos que hacerlo, no había aplicaciones como tardamos años en desarrollarlo y logramos hacer este edificio como el primer edificio importante que se diseñó con esa herramienta. Ya habíamos diseñado, aplicado mi programa de marcos planos y marcos en 3 dimensiones en otros edificios, pero aquí el Crowne Plaza fue un edificio importante que se hizo con programas propios y claro, en aquel tiempo seguíamos alimentando las computadoras con tarjetas perforadas, no había computadoras personales, era cuesta arriba, nadie diseñaba con computadoras, nada más algunos locos que nos encantaba este asunto. Aquí en Monterrey no conocía ninguno. Este edificio igual, fue uno de los últimos edificios que se diseñó con este programa que les menciono. En este edificio se nos obligó a hacer claros de 20 por 20 metros, lo cual no es una cosa del otro mundo cuando hablamos de puentes, pero cuando hablamos de un edificio de oficinas con alturas pequeñas y no pudiéndole poner las pilas que se le ponen a un puente, ni las articulaciones que se le ponen a las pilas, tuvimos que diseñar unas columnas que tenían articulada la cabeza y el pie con estas articulaciones de acero, debido a que no era posible que aguantaran los momentos si no las articulábamos. Esto pues, nos lo dio el programa, tuvimos que hacer, aquí conseguimos, ahora sí, ya empezaban a salir
comercialmente algunos programas y utilizamos un programa de elementos finitos para analizar esta sección de la columna y este apoyo de acero para ver cómo se distribuían los esfuerzos aquí adentro, y nos daba una tensión máxima aquí horizontal, tratando de estallar la columna. Está llena de estribos pequeños de alambrón de 1/8 para que no estallara la columna. Resultó muy bien todo. Este fue, de los edificios principales, fue el último que diseñamos con mi programa de marcos en 3 dimensiones, el edificio del Club Industrial de Monterrey. Ya en el año 2000 empiezan a salir programas, desde antes estaban saliendo programas, paquetes de programas que te diseñaban todo, o al menos revisaban con mucha facilidad los elementos de concreto, los elementos de acero, checaban esbelteces, esfuerzos, checaban los códigos, etcétera. Y ya para el año 2000 yo seguía diseñando con mi programa, pero me tuve que rendir ante la evidencia de algo mucho mejor y más práctico, y compramos programas, paquetes que nos hacen estos diseños. Por supuesto, si no fuera por AutoCAD, no se podría dibujar este puente en 3 dimensiones y dar todas las coordenadas para pasárselas al programa que va a hacer este diseño. Estos puentes los diseñamos ya con paquetes comerciales. Son continuos, estos puentes no tienen ninguna junta de expansión a todo lo largo de él, de tal manera que el traficar por encima de ellos es sumamente terso. Las deformaciones son mínimas y es una combinación de un alma y patín inferior de acero con un patín superior de concreto conectado a cortante y empotrado en la columna. Este es un empotramiento y continuo. La parte superior de este puente, la losa superior está postensada para tomar las tensiones en las zonas de apoyo. Estas zonas verdes son los cables de postensado de la calle para tomar el momento negativo que produce la columna. Se pueden hacer divinidades cuando tienes las ganas y el empeño de meterle, porque hay que meterle placa por placa. Parece, ya cuando se ven los resultados finales, se ve muy bonito, pero hay que meterle muchas horas. Aquí estamos aislando las placas laterales con sus esfuerzos en cada columna. Aquí se ve la escala de esfuerzos. Quiero quitar estos cuadros. Ahí está ya. Aquí podemos ver la escala de esfuerzos y bueno, revisamos que estén dentro de los parámetros que queremos, con diferentes estados de carga. Aquí analizamos las deformaciones, amplificándolas, nos da una idea muy buena de qué es lo que está pasando, si nos equivocamos. Inmediatamente salen los errores cuando te equivocas en una conectividad, luego ese nudo se va hasta el suelo, en fin. Aquí vemos todo el puente deformado. Aquí podemos ver, como no tiene juntas de expansión y está empotrado en los extremos, la carretera pasa tersamente por encima, como si no hubiera nada. Aquí vemos cómo las columnas se doblan y se calculan esos esfuerzos, se calculan y se refuerzan para que se doblen y que no pase nada. No hay que tenerle miedo, no tenemos por qué hacer juntas de expansión cuando no es necesario. Aquí lo que hago es que estoy aprovechando la curva. Si el puente fuera en línea recta, otro sería el problema. Este es el apoyo, una sección de puente, aislando la pura conexión con la columna. Volvemos ahora al tema del domo ovoide, al que nos vamos a referir. Lo primero que hicimos para hacer un tanteo rápido
fue hacer unos arcos de alma abierta con una especie de polines alrededor y nos dio 2.500 toneladas de peso con una deformación por viento de 10 centímetros. Aquí puede verse la figura deformada y la figura original. Eso era como un primer tanteo. Pasamos a hacer un domo geodésico con elementos estructurales tipo haciendo una cáscara, pero con barras, con puras barras, haciendo puros triángulos, y nos dio 450 toneladas contra las 2.000 y pico. Nos dio una deformación por viento menor a 3 centímetros de aquellos 10 que teníamos. Aquí podemos ver las barras de ese domo renderizadas, si es que se puede llamar así, porque no tenemos en español una palabra exacta para decir que están hechas a escala natural, a como se verían recién armadas. Esta es una elevación norte-sur, donde podemos ver unos arcos prácticamente norte-sur, casi ortogonales, y esta es la elevación oriente-poniente, en donde también podemos ver líneas casi ortogonales a lo largo del huevo. Ahorita van a ver por qué son esas líneas. Esta es la planta y pueden ver la ortogonalidad de los cuadros de esas barras y sus diagonales que lo rigidizan, por supuesto. Aquí el chiste era que yo quería que todas las barras que están aquí pseudo-ortogonalmente tuvieran todas la misma longitud. Todas las barras tienen esta longitud de 4 metros, que es la tercera parte de una barra comercial de 12 metros. La idea es que se corten en 3 piezas cada barra comercial y resulten estos elementos. Las barras diagonales no, esas cada una tiene su longitud y de veras que cada una tiene su longitud, nada más se repiten 4 veces, cada longitud de barra se repite 4 veces, todas son de longitud diferente, cada cuarta parte tiene todas sus barras diferentes entre sí, para cada uno de los rectángulos, porque no son cuadros, son unos rectángulos, son cuadriláteros, ni siquiera rectángulos, cuadriláteros. Esta sería una unión como el programa la supone. El programa supone que todas las barras llegan hasta el nudo con todas sus propiedades de rigidez, momentos de inercia, área transversal, módulos elásticos, etcétera, y en el nudo están perfectamente empotradas y unidas unas con otras. Eso pues, es imposible. Hay que diseñar una unión para esto. Y hay que diseñar una unión que sirva para todas, porque si no, pues no resulta. Diseñamos una unión que servía para todos los nudos, y se podían hacer muy fácilmente. Aquí la unión está un poquito despellejada. Vemos cómo llega cada una de las barras. Las barras tenían una placa horizontal soldada a la mitad, a diferentes niveles, que llegaban hasta aquí al centro y las fijaba un solo tornillo a todas. Claro que para funciones de armado nada más, mientras se hacía la junta. Ese tornillo juntaba, se podía seguir armando la estructura con ese puro tornillo y posteriormente venir a soldarle todas estas placas. Haciendo el análisis de elementos finitos de esta unión, por supuesto, para ver qué tanto divergía la unión con respecto a lo que el programa considera como su unión perfecta, su unión matemática. Esta es la unión real. Y encontramos 1 milímetro de diferencia en las deformaciones espaciales, 1 milímetro ya en las 3 dimensiones, de esta unión comparada con un nudo perfectamente rígido. En ese momento se nos cambia la jugada y nos piden que cambiamos nuestro diseño a concreto.
Y pues, ¿a quién le dan pan que llore? Mi opción original era hacer una cáscara de concreto, nada más que no la querían. Ahora ya estamos en cáscaras de concreto. Entonces, volvemos a lo mismo. Una cáscara de concreto, hay que modelarla, hay que calcular todas. Necesitamos un programa para calcular las coordenadas de este ovoide o sacarlas de AutoCAD. Hay maneras de hacerlo cuando se tiene experiencia con las hojas de cálculo y con el programa AutoCAD, y cuando se combina un programa dentro del AutoCAD se pueden manejar varios programas, y las hojas de Excel también se pueden combinar, de tal manera que podamos generar automáticamente todas estas coordenadas y todas estas placas. Después de terminar estos programas, que nos llevó bastante tiempo, pensé que era más fácil ir dibujando placa por placa en cada uno de los nodos. Pero en fin, se hizo la cáscara. La geometría se parece un poquito, la división de las cáscaras, aquella del... Y encontramos con deformaciones por viento de 1 centímetro contra los 3 que nos daba aquella cáscara de acero. Esta cáscara soporta estas nervaduras. Estas nervaduras no son para darle resistencia a la cáscara, están colgadas de la cáscara. Este anillo de abajo sí es el anillo de tensión y de apoyo de toda la cáscara perimetralmente, pero estos arcos son unas nervaduras, que ahorita van a saber por qué, se necesitan. Se necesitan para meterles estos cantilevers, que es donde se van a apoyar todas las graderías. Acuérdense que no hay ninguna columna aquí adentro. Y desde estas nervaduras que están en gris, cuelgan todas estas vigas en cantilever y soportan toda la gradería. Y aparte, esas nervaduras me sirven para apoyar todas las vigas exteriores, porque hay muchas cargas puntuales exteriores, y los que no sepan, ahorita les informo que una cáscara no sirve para tomar cargas puntuales. La cáscara únicamente sirve para tomar cargas repartidas, cargas uniformemente o no uniformemente, pero repartidas. Las cargas puntuales en una cáscara generan esfuerzos infinitos. Como esta no es una cáscara porque tiene un espesor y sí aguanta momentos, porque tiene 35 centímetros de espesor en el arranque y tiene 20 centímetros de espesor en la parte más cenital. Sí aguanta bastantes momentos y una carga puntual la puede repartir. Perdón. Sin embargo, las cargas puntuales de cientos de toneladas no hay forma de que las resista si no las apoyamos en una de esas nervaduras que vieron interiormente. Estas nervaduras interiores son el descargue de estas vigas que se apoyan en ellas. La cáscara no puede tomar esas cargas, entonces la viga le pasa sus solicitaciones al arco nervado, y el arco nervado las reparte en la cáscara. Ahora sí, la cáscara puede tomar esas cargas en forma repartida. La cáscara tiene tensiones circunferenciales a partir de esta latitud hacia abajo. Tiene tensión toda la cáscara horizontalmente, circunferencialmente. Y le podemos poner mucho acero para que no se agriete, trabajando el acero a n veces el módulo, el esfuerzo del concreto, la relación de módulos, lo cual nos daría una cantidad de acero muy grande y no nos garantiza que no se agriete. A mí me gusta jugarla más, sobre todo que ahora tenemos la herramienta, y todos estos anillos azules que ven son torones de acero postensado. Se postensa a
perimetralmente en secciones, de tal manera que queda la cáscara perfectamente a prueba de grietas. Aquí hay una representación de las cargas de temperatura, que son las cargas más grandes que tiene la cáscara. El viento y el sismo y las graderías y todo eso no es nada comparado con las cargas de temperatura. Imagínense el sol pegando aquí sobre este casquete y acá la sombra, y en tiempo de invierno tenemos unos días soleados, fríos. Entonces había que hacerle cargas de temperatura. Aquí tenemos 40 grados centígrados puestos en este casquete. Aquí lo podemos ver en 3 dimensiones. Luego aquí tenemos una carga de temperatura de 20 grados centígrados. Y luego tenemos carga de succión de viento. Sople para donde sople el viento, todo este casquete tiene succión. Nunca va a tener presión. Sin embargo, de aquí para acá sí hay presiones y de aquí para acá sí hay succiones. Entonces se le aplican la presión y se le aplica la succión de viento. La carga de nieve. Aquí neva muy de vez en cuando, pero ya en una ocasión cayó poco más de 50 centímetros de nieve. Aquí estoy calculando 1 metro de nieve. Probablemente nunca se dé, total. Si se da, está calculada para eso y tiene pues muchos factores de seguridad. Luego también están las cargas de los hilos falsos, ornamentos interiores, etcétera, 200 kilos por metro cuadrado. Todas estas cargas son las que usan los cantilevers que van a dar a los anillos interiores que sirven de nervadura para transmitir estas cargas a la cáscara. Y aquí ya está la cáscara analizada. Estos son los esfuerzos en la cáscara con esta escala de esfuerzos para diferentes estados de carga. En verano son las cargas más grandes que tiene esto, porque se calienta la cáscara y por dentro puede estar el aire acondicionado puesto, puede estar una función dándose y afuera está a todo lo que da el calor. Este es un empotramiento de una de las cantilevers de las graderías en una sección de las nervaduras anulares. Y aquí está su análisis, aquí está su refuerzo diseñado, aquí están las deformaciones que le provoca a la cáscara las graderías. Son producto de las graderías. Y bueno, terminamos de hablar del domo ovoide y voy a hablar de esta cruz monumental. La altura de esta cruz es mayor que la altura de la loma en la que está parada, más o menos ahí anda por el estilo. Tiene 170 metros de altura y tiene 90 metros los brazos. Hice la comparación con una cruz semejante que está en el Valle de los Caídos en España. Algunos habrán oído hablar y la habrán visitado quizá, está muy cerca de Madrid. Tiene 120 metros de altura la parte esbelta de la cruz, la parte masiva le agrega 30 metros más, para una altura total sobre el suelo en el que se desplantó, que es una loma casi de granito, de 150 metros. Es un lugar muy bello, por cierto. Esta es la cruz nuestra, que tiene 169 metros de altura con respecto al suelo en el que se va a desplantar y 90 metros, que es prácticamente lo doble de estos brazos, 90 metros de brazos. Esta cruz va a tener, toda esta ranura va a tener ventanas ocultas, se va a caminar por dentro, va a ser un mirador a lo largo de todos los 90 metros. Este rombo que se ve aquí, más que rombo es un cuadrado a 45, es un hueco que está de lado a lado para hacer una capilla allá adentro, celebrar algunas misas en petit, y tiene elevadores interiores, etc. Esta cruz también tiene un elevador interior que, por cierto, ahorita está
cancelado desde hace mucho tiempo. Esta cruz tiene su historia porque es el monumento que hizo Franco para su sepulcro, etcétera, pero es un rollo que no viene al caso en esta plática. La comparé con los monumentos más grandes que hay en el mundo. El único monumento que es más grande que esta cruz es de 182 metros, 13 metros más grande que la cruz. No sé si esta altura está desde donde se desplanta este edificio o desde los pies de este señor. Es un monumento muy grande de todas maneras. Luego ya sigue uno de 153 metros y de ahí para abajo hasta 92 metros. Hay muchos monumentos intermedios, todos por debajo de este y por debajo de la cruz. La cruz se situaría entre estos dos, entre 153 y 182, que es la cruz con 170 metros en números redondos. Todos los demás monumentos que hay altos que no son tan famosos están entre estos. Volvemos a lo mismo, analizamos las caras, los elementos de concreto. Aquí está el hueco en donde cabe el rombo o el cuadrado a 45 grados que va a tener de hueco. En isométrico. Estas dos líneas rojas son cables de postensado para los brazos. Los brazos se van a ir colando en cantilever, como se hacen los puentes, y se van postensando y a medida que se va colando. Se va corriendo la cimbra. Los brazos, por supuesto, son de sección variable. La cimbra va a ser también de sección variable, tanto en planta como en elevación. Igual la torre se va a ir colando por secciones y también va a estar postensada verticalmente. Esta mancha negra oscura que ven aquí son tensiones. Son tensiones con las cargas máximas de viento que le estoy considerando. Sin embargo, estamos pendientes de hacer un análisis de resonancia en túnel de viento con dos modelos independientes, dos laboratorios independientes, uno en México y uno fuera de México, para tener resultados reales, porque estas cargas de viento son las cargas normales que están en el manual de la CFE o en el ASCE, y son cargas bastante fuertes. Probablemente el análisis que hagamos con resonancias de turbulencias, etcétera, vórtices alternantes, quizá no nos llegue a dar esfuerzos mayores que estos, pero por si las moscas vamos a hacer ese análisis. Y estas zonas de tensión las voy a evitar, vamos a postensar toda la cruz desde el fondo. Estas son pilas, estas columnas que se ven son pilas. El nivel de suelo está donde están estas cruces verdes, que son los apoyos horizontales del programa. Estas son las pilas. Desde el fondo de la pila vamos a postensar hasta arriba, con ventanas para revisar ese postensado, porque este monumento estoy seguro que no lo van a querer tumbar a los 100 años y el postensado tiene que revisarse, que no se corroa, y si está corroyendo cambiarlo, etcétera. Es todo un rollo ese asunto del postensado a largo plazo. Aquí tenemos la deformada por viento, son 16 centímetros en la parte superior. No lo he podido reducir con las dimensiones que tengo. Tengo una limitación de 12 metros en la base y también tengo una limitación de espesores de pared porque hay elevadores adentro. Entonces, y el concreto, pues el módulo elástico es el módulo elástico del concreto más el del acero. Ya tiene bastante concreto de 800 kilos y acero bastante para evitar la deformación. Y la logramos a bajar a 16 centímetros, que en 170 metros de altura es bastante aceptable. Lo que sí, no creo que vayan a querer subirse cuando hace viento. Aquí tenemos el análisis de cada una de las superficies para hacer el análisis detallado, la cara a tensión. Aquí tenemos el rango de esfuerzos y la cara a compresión con su rango de esfuerzo a compresión. Los brazos, la parte superior de los brazos podemos ver pues que no tienen tensión, porque las tensiones las toma el postensado. El postensado es esta línea roja
en donde se puede ver que está trabajando a 150 kilos por milímetro cuadrado, los torones que están aquí postensados. En fin, esta sería la deformación de los brazos con el peso propio si no estuviera postensado. Y esta es la deformación real que obtengo ya con el postensado. En fin, aquí lo único que me queda decirles es que si hemos llegado a hacer estos análisis tan precisos, tan sabrosos para los que nos gustan y tan exactos, tan meticulosos, es porque tenemos unos maestros ancestrales que eran unas eminencias y nos dejaron la estafeta, la fueron corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Nosotros la tomamos ya muy cerca de lo que creemos ser meta, pero la meta todavía está muy lejos, y se los digo para los que tienen toda su carrera por delante. Con esto termino mi plática y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, ingeniero Rafael Garza, más precisas los aspectos, incluso en el aspecto temporal estamos terminando justo a tiempo. Hay una pregunta, me voy a ver muy rápidamente las preguntas. ¿Con qué programa analizó los esfuerzos en la cáscara de concreto? Mira, tenemos varios programas que utilizamos. Sin embargo, cuando lo hago yo, en lo personal, utilizo el programa RISA. No es el más adecuado porque hay otros programas más adecuados, pero francamente no me voy a poner a aprender. Ustedes saben la curva de aprendizaje de cambiar de programa. Con el programa RISO puedo hacer análisis de elementos finitos, de piezas, de bases de columnas, de placas de unión, de todo, y me da muy buenos resultados y lo manejo. Este programa, no sé si alguno de los oyentes sepa, pero quiero comunicarles que es el programa más fácil de aprender a usar, de todos los programas, y eso no está dicho por mí. De hecho, por eso me vine a este programa, porque en opinión de los expertos es el programa más fácil de aprender. Muchas gracias, ingeniero Garza. Bueno, desafortunadamente pues estamos ya llegando aquí al punto de las 4 de la tarde. Nuestros compañeros de la mesa redonda, que sí, que es de educación, están ya tomando aquí sus lugares. Y yo quizá simplemente quisiera rescatar una cosa de toda esta presentación muy interesante y que nos aporta mucho. Quisiera rescatar el aspecto de la geometría. Creo que una cosa común en todo esto que usted nos ha mostrado es ese interés, ese cuidado, esa expertise que tiene usted de la geometría y la importancia que da, tanto en sus ejemplos como en su desarrollo de proyectos, pues a la geometría. Y entonces, como preámbulo para la mesa redonda, que es de educación, fíjese usted casualmente, que es de la formación del ingeniero estructural, le preguntaría, ¿cree usted que la formación actual del ingeniero, la educación que se da en las universidades, ¿hay suficiente geometría? Mira, voy a criticar. Las escuelas están centrándose, la carrera del ingeniero civil la centran, inclusive con maestría en estructuras y doctorado en estructuras, la centran en la optimización económica de los elementos. No la centran en la inventiva que se necesita para diseñar una estructura. Olvídate de la economía. Cuando Miguel Ángel diseñó la capilla, te aseguro que fue la capilla más cara. No la capilla la pintó. La cúpula que diseñó él, te garantizo que no había ningún problema económico. El asunto es que el ingeniero estructurista debe sentirse libre de hacer su geometría, debe sentirse libre. Claro, el arquitecto le va a proponer una geometría exterior, pero él tiene que diseñar la geometría de la estructura.
y la geometría, los materiales, las conexiones, eso es inventiva y no tiene nada que ver con la economía. El ingeniero civil no está para ahorrar pesos. El ingeniero civil estructurista está para hacer estructuras funcionales. De acuerdo, bueno, yo creo que con este comentario es el mejor premio que podemos tener para la mesa redonda que está por iniciar. Le agradezco muchísimo en el nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que me honro en presidir. Le agradezco por habernos honorado el día de hoy con esta conferencia. Le mandamos un gran abrazo ahí a la distancia. Igualmente es un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.